Hola, yo soy Ixchel Yalcin Rodríguez Chaljón del grupo 3M5 y bueno, esta es mi exposición. Yo voy a hablar sobre los modelos económicos implementados en México. Para comenzar tenemos que saber qué es una crisis económica. La crisis económica es un punto intermedio entre una transición y una depresión económica. Su denominador común son las variables macroeconómicas, que pueden ser representadas por el PIB, la inflación y el desempleo de un país, entre otros. Una política económica es un conjunto de acciones e instrumentos que aplica el gobierno con el propósito de regular los fenómenos económicos. Estas políticas se aplicarán a través de organismos y dependencias. Un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía de un país. En este caso, pues sería México, ¿no? Primero vamos a hablar del Estado benefactor. Este modelo económico surge a partir de la crisis de 1929. Su máximo exponente era el presidente Lázaro Cárdenas. El cardenismo de empleo a miles de mexicanos con el afán de aumentar las actividades industriales, exentó de algunos impuestos e inversionistas. El Estado benefactor da origen a un modelo de crecimiento que en México se llamó modelo nacionalista de desarrollo. La política económica de Cárdenas dio inicio a un crecimiento económico. Se le considera que fue un crecimiento positivo, pues hubo mayor producción nacional que índice de población. Sustitución de importaciones. Este es otro modelo económico que nace al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Este también es conocido como crecimiento hacia adentro. En este modelo se pretendió sustituir los artículos manufacturados en el extranjero por artículos de la misma calidad pero fabricados en la industria nacional. Esto con la finalidad de aprovechar nuestro capital. Un presidente de la República, uno de los tantos presidentes, que fue Manuel Ávila Camacho, propone consolidar la paz social, y Alemán Valdés, a quien se le caracterizó por otorgar facilidades a la inversión privada. Algunos de los organismos creados durante el sexenio fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco Nacional Monte de Piedad, Altos Hornos de México e Industria Petroquímica Nacional, entre otros. Tropiezos económicos. Ok, a ver. Los oficios económicos provocaron que la inversión de la industria se paralizara y el país entró en una crisis, dando paso a un nuevo modelo económico. Este modelo nuevo se llamó Desarrollo Estabilizador y contó con 2 etapas. En la primera etapa fue presidente de la República Adolfo Ríos Cortinas, mientras que en la segunda etapa fue durante el sexenio de Adolfo López Mateo y de Gustavo Díaz Ordaz.
Le llamó desarrollo estabilizador porque el crecimiento se basó en recursos propios, logrando así no incrementar la deuda externa de algunos organismos públicos algunos organismos públicos que se crearon en este sexenio fue el ISSSTE, los puentes federales y aeropuertos y los servicios auxiliares. Durante el gobierno de Díaz Ordaz hubieron algunos movimientos sociales que representaron el declive de este modelo económico. El gobierno de él se caracterizó por ser muy autoritario y por una falta de capacidad de negociación para resolver los múltiples problemas internos que tuvo. El más importante de ellos fue el movimiento estudiantil de 1968, que fue una protesta de jóvenes en la capital de Michoacán por el alza de precios en el transporte público, y esta pues obviamente fue reprimida por el gobierno. El 2 de octubre asesinaron a muchos estudiantes que pues iban manifestándose de una manera pacífica en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Después de esto se crearon algunas instituciones, se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos sin que el mundo se diera cuenta de todo lo que había detrás, de todo lo que había pasado. Y pues buscando revertir todo este movimiento estudiantil, surge el modelo de desarrollo compartido, que era el modelo ideado por Luis Echeverría Álvarez, que incorporaba la apertura democrática. Esta buscaba la reconstrucción y alianzas, pretendiendo diluir los efectos negativos del movimiento del 68. La política de apertura permitió el nacimiento de partidos políticos, la mayoría de izquierda. La idea básica y central de este modelo económico era aumentar el gasto social, modificando el sistema tributario. Hubo una gran devaluación, una crisis generada para 1976 que provocó la caída de la inversión privada. Esto no logró que la economía creciera. Algunas de las causas fueron el incremento del gasto público, la deuda política y la recesión económica mundial. La deuda externa incrementó un 459% a partir de 1973. El aumento en el precio de los productos se aceleró. El crecimiento económico del periodo de 1970 a 1976 fue mucho menor a las décadas anteriores. Esto afectó a los sectores de las clases sociales más bajas, ya que pues perdieron el poder adquisitivo. Esto dejó un saldo final de una crisis económica. Y pues el crecimiento de la economía fue en un 6%, en el PIB, y que se basó en un endeudamiento externo. Todo esto dejó como resultado una crisis económica, claro. El último modelo económico a estudiar es el desarrollo acelerado. Se aplicó durante el sexenio de José López Portillo, que él recibe al país en una situación económica complicada y gracias a las reservas petroleras se pudo salir adelante. Este modelo buscaba reducir el desempleo, bajar la inflación, mejorar los servicios básicos. Las principales características era buscar satisfacción laboral y salarial a los trabajadores, descubrimiento de yacimientos petroleros en el país. Se aumentó el gasto público y el PIB
cayó del 10% al 7% en 1980. La inversión privada creció entre 1978 y 1982. Se crearon los organismos de, la Secretaría de Programación y Propuesto, el sector agropecuario. Se crea el Sistema Alimentario Mexicano para implementar ciertos servicios de tipo social y se crea Coplamar para evaluar el modelo económico y su implementación. Se crea justo la Secretaría de Programación y Propuesta. El gobierno de López Portillo se basó en 3 nuevos planteamientos que pretendían resolver los problemas del país. 1. Una reforma económica que buscaba la participación de todos los sectores de producción del país. La reforma administrativa que permitía elaborar la reforma económica mediante la descentralización de actividades en el sector público, y la reforma política que buscaba la incorporación de nuevos partidos políticos en la vida pública del país. Este sexenio tuvo un buen crecimiento económico, aunque el buen precio del petróleo provocó que el gobierno se confiara y dependiera solo de la venta de petróleo extranjero. El crecimiento fue a costa de una aguda inflación y la solicitud de préstamos al extranjero, elevando la deuda externa. Ya para cerrar, una conclusión es que cada modelo económico se iba adaptando a las situaciones sociales y económicas presentadas en sus respectivos años, aunque actualmente México sigue dependiendo de la venta de petróleo en el mercado extranjero y de la política de los grandes productores en el mundo. Y eso fue todo. Gracias.